La televisión se encendió de repente, y en la pantalla se dibujó brevemente la imagen borrosa de un hombre de rostro inexpresivo. El miedo se apoderó de mí, y corrí a buscar a mi madre. Mi nombre es Andrés, y hace unos años trabajé en una vieja oficina en el centro de Mendoza. Era un edificio antiguo, de esos que tienen pasillos largos y techos altos, donde el sonido de tus pasos parece perseguirte. La empresa donde trabajaba había alquilado el piso completo, pero desde el primer día noté algo extraño en el ambiente. Había un frío constante, a pesar que estábamos en verano, y un olor tenue a humedad y papel viejo que nunca desaparecía. Mi compañera de trabajo, Claudia, llevaba más tiempo que yo en la oficina, y fue la primera en contarme sobre la presencia. Según ella, años atrás, un contador se había quitado la vida en una de las salas de archivo. Nadie sabía exactamente por qué, pero desde entonces, algunos aseguraban haber escuchado susurros cuando la oficina estaba vacía y ver sombras moviéndose por los pasillos. Al principio, no le di importancia, hasta que comenzaron los ruidos. Era común escuchar golpes secos en las paredes, cuando no había nadie más en la oficina. Las luces parpadeaban sin razón, y más de una vez encontramos objetos cambiados de lugar. Un día, mientras trabajaba hasta tarde, escuché claramente el sonido de teclas siendo presionadas en la computadora de Claudia. Pensé que había vuelto por algo, pero al asomarme, su lugar estaba vacío. La pantalla, sin embargo, mostraba una serie de letras aleatorias escribiéndose solas, como si alguien invisible estuviera tipeando. Lo peor ocurrió una noche en la que Claudia, el jefe de área, Eduardo y yo nos quedamos terminando un informe importante. La oficina estaba en completo silencio, cuando, de repente, escuchamos el sonido de pasos arrastrándose en el pasillo. No eran pasos normales, eran lentos, pesados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Nos miramos en silencio, esperando que fuera el guardia nocturno, pero al revisar las cámaras de seguridad, no había nadie. Decidimos salir a mirar. Con linterna en mano, recorrimos los pasillos hasta llegar a la sala de archivo. La puerta estaba entreabierta, aunque estábamos seguros de haberla cerrado antes de salir. Eduardo empujó la puerta con cautela, y al encender la luz, vimos algo que nos dejó helados. Todos los documentos que estaban organizados en los estantes habían sido lanzados al suelo. Las sillas estaban volcadas, y en la pared, con lo que parecía ser polvo de tiza, alguien había escrito: "No me fui". En ese momento, un golpe ensordecedor retumbó en la sala, como si algo invisible hubiera golpeado un escritorio con furia. Claudia gritó y salió corriendo. Eduardo la siguió sin pensarlo 2 veces. Yo, paralizado por el miedo, me quedé unos segundos más, viendo cómo una sombra oscura, casi translúcida, se movía entre los estantes. Desde aquella noche, nadie quiso quedarse hasta tarde. Poco a poco, la empresa trasladó las oficinas a otro edificio, dejando ese piso en el abandono. Antes de irme, volví una última vez a la sala de archivo. Entre los papeles desordenados, encontré un documento viejo con el nombre del contador que se había quitado la vida. Junto a él, una nota en tinta desvanecida que decía: "No quería irme". Nunca supe si todo lo que vivimos fue real, o el producto de nuestra sugestión, pero cada vez que paso por ese edificio, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien, desde la ventana oscura, me estuviera observando. Mi nombre es Camila, y crecí en una antigua casa de madera en Valparaíso, Chile. La vivienda era de 2 pisos y con un amplio patio trasero. Tenía una vista imponente al puerto y, desde siempre, se percibía en ella una presencia misteriosa. De niña, mis recuerdos estaban llenos de historias que mi madre contaba sobre espíritus y leyendas locales, pero jamás imaginé vivir algo tan perturbador. Al principio, eran solo cosas sutiles,
juguetes que se movían ligeramente del lugar, susurros que parecían surgir de las paredes vacías, y el eco de pasos cuando nadie andaba por los pasillos. Mi hermano Diego y yo atribuíamos esos eventos a la fragilidad de la vieja construcción. Sin embargo, a medida que fui creciendo, la situación se volvió mucho más inquietante. Una noche de invierno, cuando una tormenta arrebataba la calma de Valparaíso y la lluvia golpeaba sin piedad los ventanales, desperté sobresaltada por un estruendo en la sala. Al bajar, encontré los muebles desplazados, como si algo invisible hubiese barrido la estancia. La televisión se encendió de repente, y en la pantalla se dibujó brevemente la imagen borrosa de un hombre de rostro inexpresivo. El miedo se apoderó de mí, y corrí a buscar a mi madre, quien ya había sentido un frío intenso recorriendo su cuerpo en las últimas semanas. Esa misma noche, mi mejor amiga, Elisa, llegó a casa para quedarse. Con una mezcla de escepticismo y nerviosismo, aceptó acompañarme en la investigación de los extraños sucesos. Armadas con una linterna y una grabadora, recorrimos cada rincón de la casa. Desde el sótano, donde el eco del agua y el goteo creaban un ambiente lúgubre, hasta el desván, lleno de objetos antiguos que parecían murmurar secretos olvidados. Todo nos envolvía en una atmósfera de misterio. Mientras inspeccionábamos la sala principal, noté algo que heló mi sangre. En la pared, a contraluz, se proyectaba la silueta de una figura que se movía lentamente, como danzando en la oscuridad. Elisa, con la mirada fija en el recuadro de luz, exclamó con voz temblorosa que la grabadora había captado un murmullo casi imperceptible. «¡Ayúdame!». Nos miramos, sin poder articular palabra alguna. ¿Quién o qué necesitaba ayuda en nuestro propio hogar? Durante las semanas siguientes, los fenómenos se intensificaron. Diego empezó a tener pesadillas recurrentes. En su habitación, sus juguetes se organizaban en extraños círculos, como si formaran parte de algún ritual. Mi madre, cada vez más abatida, fue visitada por don Manuel, una especie de brujo del sector, quien nos aseguró que la casa albergaba a un espíritu en pena, no solo un simple poltergeist, sino un ser que se alimentaba del miedo y la desesperación. No es solo un espectro errante, es una herida del pasado que clama ser sanada, nos dijo con voz grave. Algunas semanas después, una noche, mientras la tormenta rugía afuera, la situación alcanzó su punto álgido. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y, de repente, el reloj de la sala marcó una hora que no correspondía al tiempo real. En ese instante, vi reflejada en la ventana la figura de una mujer de mirada triste y etérea, vestida con un antiguo vestido gris. Su rostro mostraba un dolor profundo, y su mirada parecía mezclar pena y rabia. El impacto fue tal que quedé paralizada. Mi respiración se detuvo, o al menos eso sentí. Pero al instante todo volvió a la normalidad. Decidimos grabar cada evento, convencidas de que la evidencia ayudaría a entender la historia de la casa. Durante una de las grabaciones, captamos claramente un susurro en el fondo, junto con el sonido inusual de una risa apagada, que helaba la sangre de quien la escuchaba. Las paredes parecían absorber nuestras palabras, y en el silencio que siguió, la sensación de estar siendo observadas se volvió casi insoportable. Con el tiempo, los episodios paranormales fueron disminuyendo, pero la huella de aquella presencia no desapareció. Cada rincón de la casa guarda ahora una historia, una cicatriz invisible que nos recuerda el dolor de un espíritu olvidado. Hoy, aunque hemos logrado mudarnos y encontrar algo de paz, la sensación de que alguien sigue habitando ese espacio persiste. A veces, en noches solitarias, escucho el eco de aquella voz que pide ayuda, y me pregunto si, en algún lugar, la herida del pasado aún no ha sido sanada. Esa experiencia me marcó para siempre, y aprendí que en cada hogar pueden residir sombras de historias que claman ser recordadas. El fantasma de nuestra casa no era un mero capricho de la imaginación, sino el reflejo de una tristeza profunda
Un lamento que aún resuena en las paredes de aquella vieja construcción en Valparaíso.